creador, bueno, ¿qué es eso? Pero Kurosawa evidentemente lo fue, pero eso se aplica hoy a cualquiera y tenemos desastrosos resultados. Kurosawa era un hombre hipersensible, parecía negado para todo, ¿no? Él se autocalifica de niño llorón, en su infancia parecía negado para todo, eso le ha sucedido, pues, a mí me gusta leer las buenas biografías, no abundan, pero las hay. Eso ha sucedido con mucha gente en esto, ¿no? En la música, en el cine, gente anormal. Entonces Kurosawa para sus compañeros era o un imbécil o una persona de una torpeza absoluta. Conservó esa torpeza hasta el final de sus vidas. Todo lo asumía apasionadamente, ¿no? Con esa falta de medida y de moderación, y fijándose siempre en eso que es la quintesencia. Entonces, claro, mucha gente lo comparó con un loco. Una persona que se dedica a esto del arte, ¿no? Que exige mucho de su propia obra, que se concentra demasiado, ¿no? Que está pendiente de la forma, que sacrifica todo por una forma, pues claro, pasa por ser un loco. Quienes no se meten en estas cosas, que es que hacer cine con el perfeccionismo y la maestría de Kurosawa, pues piensan que esto, en el caso de un hombre tan disciplinado y tan exigente como él, bordea la locura, como lo vamos a ver, ¿no? Y tenía fama de eso, de loco, de neurasténico, de conflictivo. Una persona de carácter, ¿no? Y que deja una gran obra, tiene con frecuencia, ¿no? Causa con frecuencia esa impresión, ¿no? Kurosawa siempre fue un hombre de carácter, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo más admiro de él. Como lo fue Shakespeare, como lo fue Balzac, como lo fue Chekhov, como lo fue Puntos Suspensivos, ¿no? Otra serie de maestros. Entonces se iba con este amigo a terminar el día aprendiendo de ese profesor, que es el de Madadayo, más o menos. En este personaje de Madadayo están resumidos muchos de los maestros que él tuvo, ¿no? Ese maestro de escuela que habían echado, que él se iba a visitar porque aprendía mucho. Años después ese hombre ya anciano se va a sentir orgulloso de ver los créditos de una película los nombres de esos dos alumnos que tanto quería, y ya casi imposibilitado de hablar, ¿no? Absolutamente fatigado, enfermo, va a visitarlos emocionado, ¿no? y abrazarlos. Esa figura del maestro tan cara para en una cultura como la japonesa, ¿no? La importancia del antepasado, que tiene que ver con una falla muy grande que hubo en esta cultura en un momento dado. El teatro, Kurosawa amaba mucho el teatro. En un momento dado se decide a ahondar en el teatro no, que es el teatro tradicional japonés, ¿no? Teatro medieval, digamos, japonés, inspirado en las tradiciones religiosas, en los mitos y en elementos muy religiosos. Tiene mucho que ver con la tragedia griega, ¿no? Que Nietzsche observa muy bien en el origen de la tragedia cómo, pues, y no solamente Nietzsche, ¿no? Existe ese vínculo tan estrecho entre la ceremonia dionisíaca y el surgimiento de la tragedia como tal. Entonces Kurosawa fue un gran conocedor del teatro no, al que consideraba superior al Nabuki, que es el otro género de teatro japonés, que es muy posterior, más moderno, el Kabuki, que consideraba que era un teatro que no era tan perfecto como el no, y que le debía lo mejor de su naturaleza al no, el Kabuki. Que en el Kabuki es más importante la tradición popular, no se desliga de lo religioso, y es un teatro tremendamente refinado. Debutó como director durante la Segunda Guerra Mundial en 1943 con La Leyenda del Gran Judo y en 1945 con La Nueva Leyenda del Gran Judo, dos historias cargadas de espíritu nacionalista. A mediados de la misma década realizó 7 películas, dramas consistentes como No añoro mi juventud y Un domingo maravilloso. Además, la película más destacada de Kurosawa es El ángel ebrio, la primera de una larga lista de colaboraciones del actor japonés Toshiro Mifune. En 1949 realizó El perro rabioso, un thriller policíaco que ofreció una visión neorrealista del Tokio de la posguerra. Akira Kurosawa tenía una técnica cinematográfica propia que desarrolló en los años 50 y que le dio un sello particular a sus películas. Gustaba de usar lentes teleobjetivo por la forma en que estos aplanan el encuadre y porque creía que utilizando la cámara lejos de los personajes, estos podían desarrollar mejores interpretaciones. Asimismo, le gustó utilizar múltiples cámaras para poder tener diversos ángulos de la misma escena.
Son varias las anécdotas sobre el perfeccionismo técnico en beneficio de la estética del maestro Kurosawa. Entre ellos podemos contar cuando ordenó cambiar el sentido en el que fluía un arroyo para mejorar un efecto visual, o también cuando ordenó quitar el tejado de una vivienda por considerar que este tejado estropeaba la grabación de una secuencia corta grabada sobre un tren. Él se presenta y termina dedicado al cine. Después, eso sí, de haber visto mucho cine, de haber sido muy influido por ese hermano que se suicidó, de haber visto cantidad de películas cuyos títulos él anota y cita, ¿no? A los 70 años cita las películas que se vio en 1912, 1913, 1914. Las películas que más le habían impresionado. Toda su vida fue así, ¿no? Él tomaba muchas notas acerca de todo lo que observaba, de todo lo que veía, ¿no? Notas de preproducción en sus películas, notas durante el rodaje. Entonces, antes de dedicarse al cine había visto mucho cine, amaba el cine, pero no creía que su oficio iba a ser ese. Él dice que fue una especie de casualidad, que finalmente no lo fue tal, porque otra cosa que se le despierta en él desde muy pronto es una sensibilidad auditiva increíble, ¿no? Las características de Kurosawa son las de todo gran maestro en la historia del cine, que piensa, valga la redundancia, en todo. Kurosawa era un gran melómano, un hombre que amaba mucho la música, y eso habla muy bien del Japón. Hay una gran cultura musical en el Japón, y lo que más quiere el japonés es la música clásica occidental. El Japón es culto, ¿no? Refinado. Esta disciplina se va a ver reflejada, ante todo, lo que más me interesa resaltar, en la forma como aprende el oficio cinematográfico. Cuando es asistente de dirección del director Yamamoto, a quien va a querer tanto, se va a dedicar de la misma manera que al kendo en su infancia, ¿no? Va a aprender en el Japón y también en Hollywood. En el Hollywood clásico se insistía mucho en la importancia de los asistentes de dirección. El asistente hacía su escuela con el maestro, con la palabra perfección, tal vez no sea la más indicada, el absoluto rigor con el que se hace una película como Ran, ¿no? Cómo se planifica, cómo se organiza la composición del cuadro, el ritmo que tiene. Es un señor momento de la medida en el cine, ¿no? Todo bajo control. Es una cosa admirable, es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero a esos extremos solo llega una persona de las características de él. No ha sido el único. Un elemento nacional que indudablemente es un hecho, ¿no? Y es que este es un pueblo muy disciplinado, ¿no? Como lo son los chinos. Y en el caso del cine en particular, ¿sí? Ha dado lugar el oficio cinematográfico a una disciplina pocas veces vista en una industria. Porque es que, empezando por ahí, porque es que es muy difícil encontrar industriales rigurosos, industriales del cine que crean en el rigor, gente que quiere hacer plata, pero que entienda que se necesita de conocimiento y se necesita de sabiduría para hacer esa plata, se necesita de calidad. Entonces Kurosawa siempre va a encontrar apoyo financiero. Bueno, siempre no, precisamente es uno de los motivos de su crisis, que es porque se intenta suicidar, porque siente que no puede seguir trabajando en su obra, pero finalmente, ¿no? Al recuperarse encuentra apoyo en Rusia, en el mismo Hollywood, en los Estados Unidos para continuar y acabar esa magnífica obra que nos dejó. Pero habla muy bien de un país, ¿no? En este caso del Japón, que una productora, la Toho y otras productoras, hayan puesto énfasis en la necesidad de vincular a personas de talento y a personas que verdaderamente producían calidad.